La copla por su abuela en el punto de partida y el rhythm and blues por su abuelo. La música le viene a Eva Ruiz en los genes y ha ido mezclando esta herencia con sus gustos en cada etapa de la vida y sobre todo con sus raíces. Anclada en la arena de su isla de Lanzarote, soñó siempre con hacer música desde Los Ángeles, donde ahora reside y compone. Hoy hacemos un recorrido por la carrera de Eva para ver cómo se construye un artista. de fondo suena Craig David. Eva tiene 24 años y ya trabajas para Warner, escribes para otros artistas, estás viviendo en Los Ángeles. Vamos a empezar un poquito por el principio para contar tu historia. ¿Podríamos decir que esto de la música te viene en los genes? ¿A quién le gustaba cantar y la música en tu familia? Pues realmente mi abuela siempre cantó desde pequeña, siempre se dedicó a la música más flamenco, ella es de Algeciras, de Cádiz, entonces siempre me inculcó un poco toda esa cultura. Mi padre es cantante también. Entonces, pues un poco todas esas influencias que he tenido en casa, mi abuelo pues me reproducía, me ponía más canciones pues tipo Whitney Houston, Michael Jackson, entonces al final se me mezclaron todo ese tipo de culturas en mi cabeza y empecé pues a dedicarme a la música realmente por todas esas influencias que tenía en mi casa y porque era un método de expresión también, ¿no? Desde pequeña lo utilicé como para expresarme. Yo te busco en el mundo que me ahoga. ¿De tu abuela te viene ese gusto por la copla? Sí, empecé muy en serio con la copla y con el flamenco cuando pues mis primeros pasos en la música fue con ese estilo y la verdad que la música que probablemente que más me transmite, yo creo que es por eso, por la conexión que tiene con el comienzo de mi carrera y con lo que significa para mí, ¿no? Pero al final me tiré por el otro lado, mi abuelo también estaba como muy orgulloso por eso, en plan, bueno, pues tira por Whitney Houston, tira más por la música afrodescendiente, ¿sabes? Entonces, pues bien. Son esas grandes historias que a lo mejor vemos en plataformas digitales o en podcast, pero que ya la copla ya las cantaban, ya las hacían y ya entretenían. Todo lo que se hace ahora ya lo hizo alguna folclórica. Y en perfiles o en artistas como Rocío Jurado, lo que hacían, que ya era bestial en su momento, pero que ahora mismo lo vemos y decimos, cantar esto de la manera en que Rocío lo cantaba, Lo siento. de la manera en la que lo hacía y con el discurso que lo acompañaba fuera del escenario, era una pasada. Era ese perfil de mujer que no se conformaba, que ella marcaba su ritmo, lo reivindicaba así, le preguntara a quien le preguntara. Mi generación, podríamos decir, o las generaciones más o menos de estos momentos, estamos redescubriendo todas esas figuras que parecían como, pues eso, muy vinculadas al pasado, ¿no? Como que te va a gustar en serio la copla, ¿no? Qué mundo tan cañí. Ese poderío que a lo mejor vemos ahora en Rosalía, y decimos, mira cómo juega con su cuerpo, cómo ella marca y cómo se representa tal y como ella quiere, ya también lo hacía antes Rocío Jurado, con esa manera de ser. María Peláez, yo me pondría en bucle a escuchar sus canciones, Mi tío Juan o La niña, que habla de un bar de ambiente de lesbianas. Y está ahí, con la copla, dándole la vuelta, jugando como quiere, y reconociendo y demostrando que las nuevas generaciones tienen mucho que contar y la vida que tiene la copla está garantizadísima. ¿Y cómo se dan cuenta en casa que te gustaría ser artista, cantante? ¿Se lo dices tú? ¿Ellos te incitan un poco a que empieces a formarte? Pues fue curioso porque mi madre siempre me dice que empecé a cantar antes que hablar. Entonces yo creo que fue algo natural, que ya pues desde que tenía pañales dicen que ya pues me tocaba las palmas y bailaba o cantaba o escribir canciones desde muy pequeña con mi tía, porque
siempre me gustó escribir, como poesía, siempre en general escribir lo que fuera. Y luego pues lo empecé a juntar con la música porque eran como las dos cosas que me gustaban. Así que yo creo que un poco creció conmigo la música, sí. Creo que mi pasión por la música la he heredado de mi familia. Me gusta mucho escribir canciones y ya tengo, la verdad es que bastante. Te iba a preguntar por eso, por esa etapa en la que empiezas a escribir. ¿Te acuerdas sobre qué edad era y sobre todo a qué temas, a qué le escribías tú con esa edad tan temprana, ¿no? Pues sí, me acuerdo perfectamente porque siempre tenía una carpeta de canciones que llevaba al colegio y la cantaba con mis amigas, les decía, mira, vamos a aprendernos estas canciones. O realmente no tenía ni que decir nada, era como poníamos a todos los niños de infantil en las gradas y nos poníamos a hacer como una especie de musical con los temas que yo escribía. Entonces siempre tengo ese recuerdo, ¿no? de llevar la carpeta, y todavía la sigo teniendo, y todas las canciones y enseñarles y cantarlas. Entonces, no sé, escribía un poco de lo que veía, de lo que escuchaba, porque realmente con 8 años, 9 años no tienes ni idea de lo que es el amor. Aunque sí, bueno, pues te puede gustar alguien en clase, ¿no? Pero era un poco lo que veía y lo que quería transmitir, un poco también lo que estaba pasando por mi vida, todo eso, pues desde tan pequeña lo utilizaba como para hablar, ¿sabes? Como para, sí, en vez de hablar, pues lo contaba con canciones. Antes de los años 70 lo habitual es que las canciones para niños fueran compuestas por adultos y en ocasiones eran divertidas, pero en otras... No te vayas, mamá, no te alejes de mí, adiós, mamá. Todavía hay adultos superando letras como esta. Amigo feliz, cuando llegues al cielo. Por suerte, Parchís daba una nota de color y diversión. El quinteto alcanzó fama durante la década de los 80, tanto en España como en Latinoamérica. A partir de los años 90, estos grupos comparten fama con los temas de las películas de animación. Y es que, ¿quién puede resistirse a esas pegadizas letras? La banda Bon Bon Chip tenía una forma muy rebelde de entender las matemáticas. Multiplícate por cero, te lo pido por favor. Multiplícate por cero y divídete por dos. Y si en esta época las bandas infantiles decaen, las carreras en solitario aumentan. Y en cuanto a las letras, unas eran más infantiles que otras, pero lo que se imponía era el baile, es decir, aumenta la importancia de las coreografías como parte fundamental del tema. Y claro, cada uno hacía lo que podía. En el 2000 muchos menores le cantan al desamor. Un poco pronto para empezar a sufrir, pero sentimiento no les faltaba. Justin Bieber supuso una revolución en la industria musical. En España el impacto de la serie Los Serrano fue tal que sus protagonistas infantiles crearon una banda y con los ritmos de moda parecía que iban a ser la ruta del bacalao. En 2015 los tinerfeños Adexe y Now también tuvieron mucho éxito con sus baladas. Cuando comenzaron, Adexe solo tenía 8 años. Como vemos, muchos artistas conquistaron los escenarios desde la infancia y sus seguidores siguen mostrando su apoyo aunque pasen los años. ¿Y cuándo te subes por primera vez a un escenario? Me subí la primera vez, yo creo que fue como con 10 años y fue pues por aquí, por la isla, en bodas, con mi tío, en los festivales pequeñitos, las verbenas que hacen por aquí, todo eso. Y lo recuerdo con mucho, mucho cariño porque fue una etapa muy bonita, la verdad. Y en esa época es también cuando llegan tus primeros premios, aquí en Lanzarote. Sí, gané un festival en Valterra, que eso para mí fue como ya, yo lo recuerdo como wow, un festival que era de adultos y yo tenía como 11 años, entonces para mí era increíble, ¿no? Era como wow, he ganado el premio, no me acuerdo qué era, si era interpretación o algo, y el primer premio de un festival de mayores, entonces para mí fue como el logro de mi vida en ese momento y la verdad que sí, que me transmite como volver atrás, volver a casa, recordar todas estas cosas, es como
te mantiene la tierra, te mantiene como conectada contigo, ¿no? Con tus raíces, con quién eres tú realmente, ¿sabes? Y por esa edad, esos 11 años, das el salto al panorama nacional a través de un concurso de televisión, Tú sí que vales. Y tú te escapas como el pez de las orillas. En el que eliges además precisamente una copla, lo que estábamos hablando, ¿no? Esos orígenes están ahí presentes todo el tiempo. Sí, la copla, bueno, me encanta Rocío Jurado, para mí, yo es eso, crecí con ella y pues mi abuela me diseñaba los trajes, los mandábamos a hacer aquí con una costurera, con Elena, que también le tengo mucho cariño, es como de la familia, y pues nada, todo quedaba un poco en casa y tiramos para allá. Yo siempre me ponía muy nerviosa, porque al final me acostumbré un poco a estar delante del escenario y cantar, pero siempre alguien como juzgándote, entre comillas, como tú vales, ahora no vales, ahora... Entonces era como una presión, un poco de ansiedad también, y yo la verdad que me ponía muy, muy, muy nerviosa. Pero bueno, al final pues fue un poco una toma de contacto. Aquí también era muy difícil como conseguir lo que yo quería desde muy pequeña, que era ser cantante, dedicarme a la música. Era bastante difícil, ¿no? Porque no sabíamos muy bien cómo hacer, no teníamos muchos recursos, no teníamos contactos, nada. Entonces mi madre dijo, bueno, pues vamos para allá. Y yo, bueno, pues a ver qué... Claro, yo seguía a mi madre, digo, vamos para allá, y yo encantada. Y nada, pues acabamos por allá. Son muchas las estrellas infantiles que han salido de programas de entretenimiento audiovisual. Con apenas 8 años, Judy Garland cantaba y bailaba junto a sus hermanas. Su papel más conocido, sin duda, interpretando a Dorothy en El Mago de Oz. Con 13 años, Stevie Wonder actuaba con una big band. Ciego de nacimiento, pudo desarrollar una carrera llena de éxitos que continúa a día de hoy. Y ya desde pequeño, Michael Jackson ejecutaba en sus pases de baile característicos que junto a su voz lo convertirían en una estrella mundialmente conocida. Es cierto que muchos vienen de familias de artistas que potenciaron sus cualidades, como el joven guitarrista Derek Trucks, que con 13 años tocaba con la Allman Brothers, o la cantante Nika Costa, que con solo 10 triunfó en muchos países, entre ellos España. A través de concursos en radio y televisión se dieron a conocer talentos infantiles como Brenda Lee o Gladys Knight. En España, el fenómeno de la precocidad en la música se dio desde antes de la transición con intérpretes como Marisol o Joselito, y en la actualidad con Roju y su track experimental. Comercialmente tuvieron mucha repercusión casos como los de Shirley Temple, Britney Spears o Justin Bieber, aunque para los amantes de las estadísticas, esta niña moldava, Cleopatra Stratan, tiene el récord de ser la artista más precoz. Tenía 3 años cuando grabó este disco. Ahora, ya adulta, continúa con su carrera en el mundo de la música. Entras en la adolescencia y tus gustos musicales empiezan a cambiar. Ya me hablaste antes de que tenía ya por tu abuelo esa preferencia por Whitney Houston, y por ahí empiezan a tirar, ¿no? ¿Qué estilos te gustan en la adolescencia? Sí, pues empecé a escuchar, lo bueno, que se lo agradezco mucho a mi familia, es eso, que siempre escuché todo tipo de música. Y al final creo que a la hora de escribir también se reflejan un poco todo ese tipo de influencias que tengo, ¿no? Pues en la voz, a la hora de escribir las letras, todo es como que siento que hay un poquito de mí, de todos esos géneros, ¿no? Que me han acompañado. Y sí es cierto que luego ya fui tirando por ahí porque me empecé pues a conocer más, ¿no? Como pues adolescente, ¿no? Ya empiezas a crecer, empiezas a madurar un poco más, y ya empecé como más o menos a encontrarme, porque al final también era una niña, ¿no? Pero sí, más o menos me fui decidiendo lo que más me gustaba, también con pues eso, las influencias que me vienen de atrás. Y ese gusto se ve en la canción que elegiste para ir a tu segundo programa televisivo nacional, otro talent show, en el que eliges Listen de Beyoncé. ¿Cómo fue esa experiencia? Wow, eso pues lo mismo, fue como un pasito más, ¿no? Pero también fue bastante, lo recuerdo como con mucho cariño, porque al final era algo que me alucinaba, ¿no? Todas esas cámaras, todo ese entorno en general.
pero también eso, los mismos nervios, era como una ansiedad, ay Dios mío, ahora esto, ahora lo otro, ahora paso a las audiciones de no sé qué, ahora lo otro. Era como muchísimo, y después de ahí fue como que dije, voy a empezar ahora que ya he conocido, ¿no?, un poco lo que es el panorama musical aquí en España, en la península en general, es como voy a desarrollarlo más yo como artista, voy a ver qué oportunidades me llegan estando por aquí, voy a ver qué es lo que pasa, y ahí pues fue cuando empecé con todo lo demás. Vas a buscarme para ir a cenar, me pongo bien bonita para impresionarte, baby. De fondo suena Cray David. See my friends, you lit a couple blocks away from me. As I walk, Yourself off and try again, to you, you into me, but I can't let it go. my homies, trying to get a little VI, keep it down on the low key. You thought that I'd be stressed without you, but I'm chilling. You thought I wouldn't sell without you, sold 9 million. I'm a survivor, I'm not gonna give up, I'm not gonna stop, I'm gonna work harder. Don't go chasing waterfalls. Please stick to the rivers and the lakes that you're used to. I know that you're gonna have it your way. Baby, baby, I'm aware of where you go. Each time you leave my door, I watch you walk down the street, knowing your other love in me. But this time before you run to her, leaving me alone and hurt. Precisamente conseguiste fichar por Warner. ¿Cómo fue esa oportunidad? ¿Cómo se dio? Pues fue un año después del concurso, que fue curioso porque realmente cuando tuve las primeras reuniones con la gente de Warner, fue como, no me recordaban de la voz. Entonces fue bastante curioso porque yo pensaba que me conocían de ahí, pero fue mediante unos vídeos de Instagram que subí en aquella época y todo, y al final pues acabé firmando con ellos y ya van como 6 años. ¿Qué has hecho con mi vida? Sin ti me falta el aire al respirar. ¿Qué has hecho con mis ojos? Grabas tu primer disco. ¿Cómo definirías ese primer trabajo discográfico? Pues el disco fue una especie también de descubrirme un poco a mí misma, ¿no? Llegas nueva, una discográfica, a mí me encanta el R&B, me encanta, siempre tuve como esa visión de hacer R&B en español, porque era un poco lo que yo me sentía conectada, al final es mi lengua, y al final quiero poner en esa música R&B también todas las influencias que tengo. Entonces quería hacer algo muy personal, pero también estaba en un momento en el que era demasiado joven, entras en una industria de la música que es muy, muy grande, ¿no? Que todo el mundo pues quiere aportar sus ideas y tú te dejas aconsejar. Entonces era un momento un poco de que todavía no sabía muy bien quién era, probablemente. Entonces me dejé bastante llevar y saqué el álbum. Hay 2 canciones que escribí yo en ese álbum, y el resto de canciones también me gustaban bastante en ese momento, pero es eso. Luego poco a poco me fui conociendo más a mí misma y fui sabiendo lo que quería hacer, que para empezar era escribir canciones, porque es lo que siempre había hecho, ¿no? Y ya un poco como que me hice esa promesa a mí misma de que todos los temas que sacase iban a ser parte de mí, iban a ser escritos por mí o con colaboración de otras personas, pero que iban a tener una parte de mí, porque si no, al final me costaba más defenderlos, me costaba más conectar con ellos, porque al final no sé de quién es esa historia, pero no la he escrito yo, ¿sabes?
Entonces luego fue algo pues que descubrí de mí misma y así hasta ahora. Si algún día me faltas, Generalmente los artistas van cambiando su estilo a medida que se desarrolla su trayectoria. Sus letras y sus ritmos se modifican y para muestra Miley Cyrus, que comenzó con un estilo más pop y country y luego we clawed, we chained our hearts in vain, we jumped. Be Harry also kind of leaning into glamour and saying you don't have to put on this tough exterior to be able to fit into the rock scene. So I'm definitely feeling like I'm leaning into kind of more of my rock influences. I just walked away, I will always want you. Para otros, directamente la música se cruzó en su carrera, como Brian May, que estudió física y astronomía y mientras investigaba en su tesis sobre la reflexión de la luz solar en el polvo interplanetario, Queen se convertía en una banda de éxito mundial. Aparcó sus estudios 30 años, pero en 2007 entregó su tesis. Pero para inicios de película el de Harrison Ford, que fue trabajando de carpintero para Red Ross, director de reparto de la Universal, cuando conoció a George Lucas, director que cambiaría su carrera. Lo siento. María Galeana por Solas. Pero ¿y por qué tener solo una vocación? María Galeana era profesora de historia en un instituto de Sevilla y fue cuando ya había cumplido los 50 años cuando unas alumnas la convencieron para participar en una película. Así comenzó su carrera. Galeana obtuvo un Goya por su papel en Solas, pero no abandonó las aulas. Parece como una cosa tan anómala, una profesora también mayor, como ellos me verán además, con tan poco glamour, con tan poco sexy, tan fea, porque ellos me verán, figúrate tú, como una especie de cosa monstruosa que de pronto le dan un premio en el cine. Otros artistas también comenzaron en rodajes, pero su pasión era crear letras, defenderlas en el escenario y además componer para otras personas, aunque como en el caso de Beatriz Luengo, han tenido que permanecer ocultas mucho tiempo. Mis primeras canciones para hombres pues iban a través de Yotuel. Evidentemente yo compongo muchísimo con Yotuel, lo que pasa que no es que mentíamos, es simplemente que mi nombre no aparecía. A Yotuel le daba muchísima rabia, pero yo siempre le dije, Yotuel, tenemos dos caminos, o quedarnos aquí reivindicando y sin que pase nada, o que las canciones se coloquen y que demos buenos números. Y que a día de hoy me den la oportunidad, como me están dando, de tanto a mí como a Erika Ender, que es la compositora de Despacito, nos den la oportunidad de estar en charlas como lo estamos haciendo y de contar qué está pasando. Luengo, que alberga numerosos premios, es ahora una de las artistas y creadoras preferidas de aquellos que valoran el talento, un hecho que favorece grandes colaboraciones en la historia de la música. Este asunto de los artistas que cambian y se reinventan completamente me proporciona la coartada perfecta para hablar de uno de mis favoritos, Boris Vian, y de La espuma de los días. Aunque solo vivió 39 años, Boris Vian tuvo tiempo de ser ingeniero, trompetista, dramaturgo, autor de óperas y promotor de conciertos. Y escribió novelas negrocriminales que causaron, por cierto, un gran escándalo en su momento, y novelas como esta, una historia de amor que sucede en un mundo mágico. Pero en sus últimos años se convirtió además en actor y en cantante y en compositor. Se calcula que debió de escribir solo o con otros autores más de 400 canciones. La espuma de los días, una bellísima novela llena de humor y de artilugios imposibles, constituye una oportunidad perfecta para acercarse al universo de este tipo maravilloso
que se reinventaba, calculo yo, cada 2 o 3 meses. Y comenzaste a desarrollar otra faceta que precisamente es la de escribir, no solo para ti, sino también para otros artistas. Tal vez la más conocida sea tu colaboración con Aitana, con esa canción Mejor que tú. Alguien mejor que tú, que besa mejor que tú, que tiene más actitud, que no me hace daño con sus engaños, como lo hiciste tú. Y besa mejor que tú, y tiene más actitud, y no me hace daño con sus engaños, como lo hiciste tú. ¿Cómo fue? ¿Cómo llegó esa colaboración? Pues fue un día que estábamos en el estudio escribiendo temas para mí y al final pues siempre acaba un poco con eso, ¿no? Empiezas a escribir temas enfocándote a tu carrera en general, pero luego dices, wow, ¿y cómo podría sonar esta persona aquí? ¿O cómo podría sonar? Y al final Aitana es una niña lindísima, o sea, le tengo muchísimo cariño y me hizo muy feliz escuchar ese tema en ella y lo hace precioso, entonces la verdad que me hizo muy feliz, ¿no? Escuchar ese tema y nominaron el álbum a un Grammy también, entonces fue como wow, qué cool, sí. ¿Y te estás dedicando a esto, a escribir para otros? También, sí, me gusta muchísimo, o sea, escuchar a la gente cantar mis temas al principio era como, Dios, nunca lo he experimentado, ¿no? Pero al final cuando empecé a verlo y a escucharlo era como wow, qué bonito, ¿no? Que poder colaborar de esa manera con una persona y creo que también es una responsabilidad la parte de un escritor, porque yo puedo escribir acerca de algo que me está pasando a mí, pero también si ese artista es el que lo va a cantar, estaría bien como preguntar por lo que está pasando, para ver si se siente identificado, para ver de qué manera puedo ayudar, ¿no? A contar su historia también. Entonces sí, paralelamente estoy como un poco colaborando de esa manera, pero más pues, sí, en mi música, piano, componer, todo eso. Alguien mejor que tú, que besa mejor que tú, que tiene más actitud. Mejor que tú es el tema que compuso Eva Ruiz para Aitana. La creatividad de unos puesta al servicio de otros también genera satisfacción e ingresos. En 1994, Ana Belén y Víctor Manuel popularizaron la canción Contamíname, que Pedro Guerra había creado años antes para él mismo. Sin duda, que la pareja decidiese adoptarla supuso la internacionalización de este tema, que ha llegado a convertirse casi en un himno. En los últimos años, autores de las islas han compuesto éxitos que han interpretado otros. Es el caso de De Angelo y sus canciones para Blas Cantó o Edurne. Su tiempo pasó y no habrá más. Tengo El secreto de Azúcar Moreno es realmente de la Gran Canaria Dácil Santana, creadora de la letra y la música. Al igual que este Dona de Sergio Dalma, cuya autoría se reparte entre varios letristas, uno de ellos el tinerfeño De la Cruz. Si tú puedes, yo puedo. También es conocida la amistad entre Don Patricio y Lola Índigo. El herreño la ayudó a desarrollar y dar forma a algunas de sus ideas musicales. El músico tinerfeño Juan Antonio Simarro, conocido por sus composiciones para teatro, cine y televisión, trabajó junto a la cantante gallega Rocío Caamaño en esta producción que aspira a convertirse en banda sonora oficial de este año Xacobeo. Es un vals para tu mira clava. Y uno de los casos de más éxito en los últimos años ha sido sin duda el trabajo de El Guincho con el fenómeno Rosalía. This award is for mi hermano, El Guincho. I love you, you already know. Aunque su labor principal fue la de productor, es sabido que muchas de las melodías que suenan en El Mal Querer proceden de la mente de este creador canario. De hecho, su nombre aparece en 10 de las 11 canciones del disco. La noche me sale para la calle, la manita, los aros brillando, mi piel, los corales, después el sol. Me pierdo, entre tus labios me pierdo yo. Paramos en el primer bar que estaba abierto. Porque el piano es otra de las facetas que has recuperado, ¿no? De niña aprendiste un poquito, lo dejaste ahí aparcado y ahora has querido retomarlo. ¿Por qué?
Pues sí, es porque realmente tuve como un momento en mi vida que dejé de tocarlo. Yo creo que fue como que me saturé igual, era como mucha responsabilidad, estaba en una escuela como muy... Yo concebía la música en ese momento como un hobby, más que como una profesión, cuando tenía pues 9, 10 años. Entonces fue como que me saturé de las audiciones, no sé qué. Entonces dejé de tocarlo durante muchos años hasta que me fui ya a vivir a Madrid y ya empecé como a explorar otra vez esa faceta mía que había dejado a un lado. Y empecé pues a tocar otra vez, a escribir, fue cuando escribí pues todos estos temas. Y ahora me siento otra vez como muy conectada, fue como un reto también volver, porque es algo que lo veía como, no sé si puedo volver a hacerlo, no sé siquiera si puedo cantar y tocar a la vez, nunca lo había hecho. Entonces fue un reto para mí, fue muy bonito la verdad. La primera vez que me subí a un escenario tocando y cantando, fue muchos nervios, pero fue muy bonito. Estamos en este local, en Dunas de Famara, porque desde aquí se ve esta playa que has elegido porque te inspira en particular esta. ¿Y cuáles son los temas que te inspiran a ti para escribir? Wow, a mí aquí me inspira todo. No puede inspirarte algo bueno, algo malo, da igual. O sea, es que este sitio en general me transmite paz y cuando estás en un estado mental de paz, salen a flote pues todo un poco tus sentimientos, todo lo pues igual si te gusta a alguien y no puedes estar con él, lo que sea historia de la que vas a hablar, porque al final los artistas en general somos también seres humanos, que la gente muchas veces, como nosotros también sentimos y tenemos nuestros dramas personales y es lo que más me gusta hacer, como hablar de ellos cuando estoy escribiendo o mis canciones. Y cuando estás en un sitio de paz, al final eres capaz de poner todo eso sobre un papel que quede bonito y un poco como curarte a ti mismo. Es como una especie de terapia también, yo creo. Hay un amigo mío que está allá en Los Ángeles que siempre dice, yo no tengo terapeuta, tengo Logic, que es el programa que usan para producir. Y es verdad, al final tienes la música que es como un poco tu terapia y es con lo que te curas y dejas ir muchos sentimientos, ¿no? En tus últimos trabajos te podemos escuchar con esas letras, con esas canciones que te inspiran y también con ritmos que van desde estilo de los 90, latinos, rhythm and blues. ¿Qué es lo que te gusta ahora? ¿Qué te gustaría hacer o qué estás haciendo? Pues realmente es eso, tengo muchas influencias culturales, ¿no? En mi familia y en todo lo que viene siendo mi crianza en sí. Entonces quiero reflejar eso con la música y ahora que estoy allá también en Estados Unidos es como una especie también de challenge, ¿sabes? Como de descubrirme a mí misma más todavía, de crecer, de no limitarme como con algo, voy a hacer esto, tiene que sonar así, sino explorar todo lo que tengo dentro y reflejarlo con música y hacerlo lo más mío posible, ¿no? Y contar pues mi historia, que sea algo real y trabajando pues con gente pues tan increíble como la que estoy trabajando allá, es aún más guay todo, ¿no? Entonces, la verdad que eso, que estoy como explorando todos los horizontes, ¿no? que puedo hacer y sí. ¿Te gustaría quedarte allí? Sí, pero bueno, también está guay estar allá para trabajar, porque es el momento, ¿no? Y muchas veces es duro sacrificar tu familia, tu casa, tus amigos, tu playa, todo para cumplir un sueño, pero al final es lo que toca hacer, ¿no? Es como el camino y es un sacrificio profesional y personal también, sobre todo es personal. Entonces me gusta venir, ahora por ejemplo estoy una semana, luego pues me vuelvo para allá, pero venir aquí y reconectar contigo y tocar un poco, pues lo que dije antes, tocar un poco el suelo y tus raíces y ¿sabes? Eso para mí es súper importante, la verdad. ¿Y qué te falta? ¿Cómo te proyectas en el futuro? ¿Cuál es el siguiente paso? Pues seguir trabajando. Hay cosas que me están pasando ahora que nunca me imaginé, pero por otro lado era como lo que siempre había manifestado desde pequeña, era como que nunca me imaginé mi vida haciendo otra cosa que no fuera la música, entonces de alguna manera asumí mi futuro y mi futuro llegó así, yo creo que por aceptar que iba a ser así. Entonces ahora me veo viviendo lo que soñaba cuando era pequeña y es un poco todo lo que quiero.
¿sabes? Todo lo que necesito ahora mismo, que es seguir dedicándome a la música y seguir como expandiéndome, ¿no? Y obviamente pues crecer todo lo que pueda y llevar a Canarias conmigo, por supuesto, llegar a Canarias a donde vaya, pues que vaya conmigo. ¿Soñabas de pequeña en verte donde estás ahora? ¿Y ahora tienes algún sueño, algo específico que tú mires a tu futuro y te veas ahí? Bueno, ahora mismo yo creo que es eso, todo lo que suena un poco como cursi, pero todo lo que puedes soñar lo puedes hacer, ¿no? Al final yo tengo muchos sitios, muchos sueños, muchas colaboraciones, muchas cosas que tengo en mi cabeza que quiero conseguir y al final pues con trabajo, al final si trabajas mucho, yo creo que lo puedes conseguir, con sacrificio y con trabajo. ¿Algún artista que con el que te gustaría colaborar? Lauryn Hill. Claro, obviamente, wow, madre mía, ese es el sueño de mi vida. Y nada, igual algún día, quién sabe, ya con conocerla y cantar con ella igual. No, pero sí, siempre he tenido como ese sueño desde pequeña de cantar, porque me la ponía mi abuelo también. Y me alucinaba todo ella. Entonces es una artista que me encantaría, ¿no? Aunque sea conocerla y decirle te amo o algo, así muy fan, pero sí, me encantaría, la verdad. Te deseo mucha suerte para que consigas todos esos sueños y muchas gracias por estar aquí un ratito con nosotros. Gracias a ustedes.